Bueno, a ver, miremos. Fíjense, tenemos en el primer ejemplo consideramos el conjunto W, que básicamente son vectores de dos dimensiones que cumplen que el producto de sus componentes vale cero. La pregunta es si eso es un subespacio de R2. Entonces, fíjense, si yo tengo que X por Y tiene que valer cero para que pertenezca a, a este conjunto W, garantizo de que X vale cero o que Y vale cero para que el producto valga cero. Estamos hablando de escalares, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, la primera condición, la condición A, se cumple. El 0, 0, 0 por 0 me da 0, o sea que el 0, 0 pertenece a W. Esta condición se verifica, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿se cumple la condición B? Es decir, dos vectores de W cuando los sumo generan un vector de W. No, fíjense que acá encontramos un contraejemplo. Si al 1, 1 le sumo el 0, 1, genero el 1, 1. Este pertenece porque 1 por 0 vale 0. 0 por 1 vale 0. O sea, estos dos vectores, este vector y este vector, pertenecen a W. Pero el resultado de sumarlos no pertenece, no cumple ley de composición interna. ¿Tá? Esto no lo cumple. Si esto no lo cumple, no es un subespacio. Bueno, acá lo analiza gráficamente. Acá tiene la conclusión. Entonces W no es un subespacio. A ver, consideremos el conjunto W donde la condición de los vectores de R2 es que X sea igual a 0. ¿Cumple el caso A? Sí, porque el 0, 0, X vale 0, o sea que el 0, 0 pertenece a W, lo cumple. ¿Cumple el B? Acá hay que trabajarlo en forma genérica para demostrarlo. ¿Qué significa que pertenece a W? Que tiene este formato, 0 y 1, por ejemplo. Y le sumo un segundo vector genérico que sería 0 y 2. Si yo sumo estos dos vectores, me genera el 0 y 1 más y 2. Esto pertenece a W, porque sigue manteniendo la condición de que la primer componente valga 0. La segunda componente puede valer cualquier cosa. O sea, que cumplo la condición 2. ¿Y la tercera condición cuál era? Esto era, perdón, ley de composición interna. Ley de composición interna la cumple. Y la tercera, la última, era ley de composición externa. ¿Se acuerdan? Bien, eso era multiplicar por un escalar. Si yo a un vector que cumple con esta condición, o sea, primer componente, 0. Segunda componente, cualquier valor. Puede ser 0 o distinto de 0. Lo multiplico por un escalar, va a obtenerse un vector con esta forma, 0, k por i. 0 k por i pertenece a W, porque cumple la condición de que la primer componente valga 0. Por lo tanto, también es ley de composición externa. Por lo tanto, W sí es un espacio, un subespacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Y acá quiero destacar algo, no solo para este tema, sino para temas que vimos antes y temas que vamos a ver en el futuro. El ejemplo 1 era falso, no es un subespacio. Como no es un subespacio, pude usar un contraejemplo. Con un contraejemplo demostré que no lo cumple. Para demostrar un falso, se puede usar un contraejemplo. En el ejemplo 1, en el ejemplo 2, es verdadero. Acá no trabajamos con números, trabajamos con letras. Lo hicimos en forma genérica. Al trabajar con letras me independizo de los números. Esto lo que estoy verificando es que cumple para todos los vectores de W, no para un vector en particular. Pero que quede claro la diferencia entre justificar con un contraejemplo para decir que es falso y justificar en forma genérica para decir que es verdadero. ¿Tá? Bien, acá tenemos otro caso. W dice que es x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 0. La primera condición la cumple porque el 0, 0 menos 0 me da 0, o sea que el 0, 0 pertenece. Pero si, por ejemplo, sumo el 1, 1 que cumple con esta condición
y el 1 menos 1, que también cumple con esta condición, me genera el 2, 0. Y el 2, 0 no pertenece, no cumple con esta condición. Por lo tanto, no es ley de composición interna. Y si no es ley de composición interna, W no va a ser un subespacio. ¿Está? Una aclaración. Esto, que como es falso, se demostró en forma de contraejemplo, también lo podemos demostrar en forma genérica. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, tengo el vector genérico A, B, que pertenece a W. Si AB pertenece a W, esto significa que A cuadrado menos B cuadrado es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Y agarro otro vector genérico, que lo voy a llamar el vector CD, que también digo que pertenece a W. Si pertenece a W, quiere decir que C cuadrado menos D cuadrado es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Yo quiero ver qué pasa cuando sumo estos dos vectores. Cuando sumo estos dos vectores, ¿tá? Yo lo que voy a obtener es el vector A más C, B más D. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el vector que yo obtengo. Quiero ver si este vector pertenece a W. Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es sumar estas dos ecuaciones. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones, yo lo que obtengo es que A cuadrado más C cuadrado menos factor común de B cuadrado más D, perdón, dijimos B cuadrado más D cuadrado es igual a 0. Esto es lo que es igual a 0. Pero si yo quisiera esto igual a 0, lo que me tendría que quedar, esto al cuadrado, me quedaría A cuadrado más el doble producto, porque sea el cuadrado del primero, ¿verdad? 2AC más C cuadrado. Y todo esto menos esto al cuadrado, que es B cuadrado. Voy a sacar este ahí. B cuadrado más 2BD más D cuadrado. Entonces, esperen que cambie el color. Yo lo que tengo es que viniendo por este lado, esto sé que es real. ¿Estamos de acuerdo? Porque, perdón, viniendo por este lado, no. Viniendo por este lado. Le pifié la flecha. Viniendo por este lado, esto sé que ocurre. Ahora, haciendo el resultado de sumar, o sea, el viniendo por este lado, y viendo lo que me queda, yo lo que sé que me queda A cuadrado, acá tengo A cuadrado, acá tengo C cuadrado, que es esto que está acá, menos B cuadrado menos D cuadrado, porque este menos lo puedo distribuir, que es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, más esto, más esto, más esto, sí puedo decir que vale todo 0. Por lo tanto, lo que me va a quedar es el 2AC menos 2BD. Y esto yo no sé si vale 0, porque depende de los valores de AC y BD. Depende de qué valores tiene, a veces va a valer 0 y a veces no va a valer 0.
Por lo tanto, en forma genérica, también estoy demostrando que esto no siempre es 0. Por lo tanto, llego a la misma conclusión de que W no es un subespacio. ¿Por qué digo esto? Acá es fácil. Quien hizo el ejercicio vio a simple vista que esto no era un subespacio vectorial y buscó el contraejemplo. En este ejercicio vio que era un espacio vectorial y lo hizo en forma genérica. Lo que ustedes me pueden decir, sí, pero yo en un examen me dan un ejercicio y ¿cómo sé si tengo que hacerlo en forma genérica o tengo que buscar el contraejemplo? Sí, la verdad que no lo sabes. Hasta que no descubrís si es verdadero o falso, no podés hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Uno lo supone verdadero. Si uno lo supone verdadero, arranca analizando en forma genérica. Fíjense que lo que hago acá es lo mismo que hacen acá en el ejercicio 2. Trabajo con letras. Cuando empiezo a hacerlo, si veo que llego a algo que me demuestra que no es verdadero, puedo hacer dos cosas. Sacar la conclusión ya directamente o decir, acabo de darme cuenta que esto no es verdadero, o sea que es falso. Es decir que ahora busco el contraejemplo. No sé si se entiende, pero bueno, hay veces que los ejercicios resueltos ya se encaran por el camino correcto, pero uno cuando está resolviéndolo desde cero, por ejemplo en un examen, no tiene la forma de saber el resultado y entonces no sabe para qué lado ir. Bueno, un ejercicio de este tipo siempre lo voy a arrancar suponiendo que es verdadero y en el momento que descubro que es falso, ahí sí me puedo ir a calcular el contraejemplo. ¿Está? Bueno, hay varios ejemplos a continuación para que ustedes los analicen. Esto que está acá, por ejemplo, si se fijan, desde el punto de vista geométrico es un plano que pasa por el origen porque no tiene término independiente. Después vamos a analizarlo mejor, pero van a ver que un plano que pasa por el origen, una recta que pasa por el origen, son siempre subespacios, ¿está? Pero bueno, acá hace la resolución y llega a la conclusión de que sí es un subespacio. Vamos a el ejemplo 5 que trabaja con polinomios. Lo dejo para que lo analicen despacito y se den cuenta cómo trabajar con polinomios. Cualquier cosa me pregunta, pero lo que llega a la conclusión también es que es un subespacio. Tienen otro ejemplo acá con matrices. Le hace el desarrollo para trabajar con matrices. Lo dejo para que lo analicen ustedes. Acá hay otro ejemplo con matrices y determinantes. En este es un caso que no cumple ser un espacio vectorial. Entonces, bueno, con esto yo después también se los escribo en el campus, pero ya podrían hacer de la guía de espacios vectoriales, de la guía 3, el ejercicio 1, el 2 y el 3 y el 4. ¿Tá? El ejercicio 1, 2, 3 y 4 lo pueden resolver tranquilamente. Sí, 1, 2, 3 y 4 son los ejercicios que pueden hacer con lo que vimos hasta acá.